le dejo la palabra a Osvaldo Chacón, quien también es presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas. Es de formación abogado por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro también y doctor en teoría política por la Universidad Autónoma de Madrid. Sin duda, además del trabajo como funcionario electoral, es un gran académico, investigador y uno de los personas que conozco que tiene mayor claridad de los conceptos electorales desde siempre que platico con Osvaldo. La verdad es que es muy ilustrativo su claridad y su precisión que tiene en la materia. Osvaldo, muchísimas gracias y te escuchamos. Hombre, muy buenas noches a todas y a todos. Quiero señalar que eh, analizar la percepción de las elecciones desde lo local, pues es hablar de las aristas, ¿no? Es hablar de las particularidades que éstas tienen en diferencia a las elecciones federales, ¿no? Y ahí, por supuesto que las hay, ¿eh? Las elecciones locales se viven con una intensidad, con un interés distinto a lo que sucede en lo federal. Pero hay que hacer un matiz. También en el ámbito de lo local hay diferencias. No es lo mismo hacer elecciones en el norte del país, ¿no? Con sus características, con sus peculiaridades, que hacerlas en el centro del país, que hacerlas en el occidente, o en el sur. Y por lo mismo, el enfoque contextual resulta fundamental y necesario cuando hablamos de estos temas. Por ejemplo, mira, en las elecciones municipales hay un indicador y una presencia de violencia que no está presente en las elecciones federales. Pongo un ejemplo, suelo compartirlo en foros como estos. En las elecciones del 2018, nosotros sufrimos 4 atracos previos a la jornada electoral. Y en los 4, ¿no? Los atracadores se llevaban la documentación de las elecciones municipales, ¿eh? No les interesaban las elecciones federales, no les interesaban las elecciones legislativas, ¿no? El propósito, el objeto de quienes le apostaron a la violencia estaba en las elecciones municipales. 10 elecciones municipales en mi estado fueron anuladas por el Tribunal Electoral Federal por situaciones relacionadas a violencia. Ese contexto es particular, de lo local, pero sobre todo de algunas regiones del país donde el Estado tiene poca presencia o es débil frente a otros intereses, grupos o poderes fácticos, ¿no? Y en el sur del país, esa es una realidad que está presente en algunas regiones. No es posible hacer elecciones si no se dan previamente ciertas condiciones de gobernabilidad y de seguridad. Y eso no está asegurado en todo el país. Ese es el punto, ¿no? Entonces, la perspectiva de lo local tiene que tomar en cuenta estas particulares, tiene que tomar en cuenta este enfoque contextual que nos va a llevar justamente a este tipo de situaciones, no solamente políticas, sino también culturales, sociales y económicas, ¿no? Uno pudiera pensar, sí, pero son las mismas casillas. No es lo mismo. Por ejemplo, el hecho de llevar a cabo, desarrollar la logística de entrega de la documentación electoral, ¿no? No es la misma negociación que hace el CAE del INE, ¿no? Con las personas de un municipio que obedece a las características que he mencionado, que la negociación que hace la autoridad electoral local. Hay muchas más facilidades, por ejemplo, para entregar la documentación electoral con 15 días, 10 días de anticipación, como lo pretende el Instituto Nacional Electoral a través de sus CAEs o de sus juntas o de sus consejos. En muchos de estos municipios o en muchas de estas regiones o en muchas de estas localidades es imposible hacerlo así, ¿no? Hay prácticas consuetudinarias que están ahí arraigadas que no lo permiten, simplemente porque en muchos de estos pueblos o comunidades la gente no confían en ellos. Fíjense qué interesante. La base de la confianza del sistema electoral mexicano está basado en el hecho de la ciudadanización.
y partimos del supuesto que la gente va a confiar porque son los vecinos los que van a resguardar la documentación electoral. Pues en muchas de estas comunidades esa base de confianza no existe, ¿no? Entonces condicionan a que la documentación electoral no sea entregada con tantos días de anticipación. Exigen, a diferencia de una elección federal, por ejemplo, en muchas ocasiones, acompañar entre todos, militantes de los distintos partidos políticos, ese proceso de entrega de la documentación hasta la casa del vecino, ¿no? Esas peculiaridades son propias de una elección local. Yo creo que en ese sentido, el modelo que tenemos en este país resulta funcional. Esta es una de las razones por las cuales no creo que funcionaría un modelo completamente centralizado de una sola instancia o de una sola autoridad electoral. ¿Cuáles son los retos ya más particularidades que uno visualiza de cara a las elecciones de este año, además del contexto de la pandemia que ha comentado muy bien Gaby, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver con la implementación, ¿ah? Con garantizar efectivamente todo el avance que ha habido en materia de derechos políticos, sobre todo de algunos sectores que se consideran desfavorecidos de la sociedad, en contextos como el estado de Chiapas o Oaxaca. Ahora nos comentará Gustavo. El tema indígena, por supuesto que es ineludible, ¿no? El 2018 nos dejó algunas experiencias lamentables, porque a nivel federal se avanzó en garantizar cuotas de representación, pero en muchos estados no logramos dar ese paso. Ahora lo vamos a hacer, pero aprendiendo de la experiencia federal en el 2018, ¿no? La posibilidad de que se presenten actos de simulación es real, ¿no? Hay, a nivel local, ya se ha avanzado, estoy hablando de mi estado, en garantizar también distritos electorales indígenas y candidaturas indígenas en algunos municipios. Pero cómo garantizar la autoscripción indígena calificada va a representar un desafío bárbaro. Lo vimos en el 2018, cómo a través de la presentación de documentos apócrifos, ¿no? Se logró burlar la acción afirmativa. Lo peor de todo es que ese tipo de estrategias contaron con el aval de las instancias jurisdiccionales. ¿Qué tenemos que hacer ahora en el 2021? Aprender de ello, ¿no? Buscar la mayor comunicación posible con las autoridades tradicionales para que sean ellas quienes validen en su momento la información de las candidaturas que se nos presenten. El reto es bravo porque hay muy pocos días para validar esas candidaturas. De la fecha en que se presentan los registros a la fecha en que el pleno del Consejo General de los OPLES tenemos que tomar una decisión, generalmente hay 5 días. Hay muy poco tiempo para lograr esa validación. Pero el criterio jurisdiccional que se ha sentado es que ya no podemos actuar con base al principio de buena fe, ¿no? Tenemos que pasar a una posición más inquisitiva, más inquisitoria, ¿no? Que nos permita generar estrategias para validar la información que se nos presenta. El hecho de que las autoridades electorales podamos hacer uso de facultades reglamentarias nos permite resolver muchos de los dilemas que se pueden presentar. En el 2018 hubo un caso que fue muy mediático y vale la pena compartirlo. Si bien habíamos avanzado de manera importante en el cumplimiento del principio de paridad en las listas de candidaturas de los partidos políticos, persistía el reto de consolidar la garantía de esa paridad en los espacios de representación. En mi estado en particular habían antecedentes de cómo se habían burlado estas reglas, ¿no? Por ejemplo, las renuncias masivas a mujeres que integraban las listas de representación proporcional de los partidos. No es un hecho nuevo. En las elecciones del 2010, si no me equivoco, en mi estado, todas las mujeres de una lista RP de un partido político ya habían renunciado para favorecer la presencia de un varón, ¿no? En la asignación de diputaciones plurinominales. Frente a esos antecedentes teníamos que actuar.
teníamos que hacer algo. Y en las elecciones del 2018 volvieron a presentarse esas prácticas. Dos listas las listas de representación proporcional de dos partidos políticos fueron vaciadas de mujeres. Y el sistema electoral municipal de Chiapas establece, no hay una lista de representación proporcional municipal, sino que de la misma lista de mayoría relativa en miembros de ayuntamientos se designa a los regidores plurinominales, pero la ley establece que el número 1 de las regidurías plurinominales para asignar tiene que ser una mujer. Pues lo que hicieron en dos municipios es renunciar de la planilla unos días antes que nosotros asignáramos a todas las mujeres. Lo peor era que llegaban hasta en el mismo vehículo a las oficinas centrales, todas a presentar sus licencias para renunciar a su participación en esas planillas. Ahí fue donde se estableció el famoso acuerdo que estableció el Instituto Nacional Electoral y el OPLE de Chiapas para que cuando se presenten esos casos, la curul se le quite a ese partido político y se asigne al siguiente partido político en votación para garantizar que ese espacio sea para una mujer. Fue una medida drástica, muy drástica, ¿no? Pero les aseguro que para las elecciones del 2021 ningún partido lo va a volver a intentar después de esos antecedentes. Y eso me lleva pues a la importancia de hacer valer la ley, ¿no? Y las reglas del juego de la democracia, ¿no? Otro tema que se nos presentó muy interesante y que también derivado de estas facultades reglamentarias pudimos atender fueron los actos de simulación en la recolección de firmas de apoyo ciudadano para candidaturas independientes, un tema que Fer y los colegas de Aguascalientes también abordaron de manera muy eficiente, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue, frente a los indicios de simulación, ordenamos verificaciones domiciliarias, generamos muestras y fuimos casa por casa a preguntar a los domicilios de las personas donde nos habían presentado copias de credenciales de elector, ojo, en los municipios del régimen de excepción, es decir, donde no se podía utilizar la app del INE, ¿no? Y resultó que en el 99% de los casos, la gente manifestaba que no había plasmado su apoyo, ¿no? Que habían plagiado, ¿no? O sea, la copia de su credencial de elector, que ni siquiera conocían a los ciudadanos que aspiraban a esas candidaturas independientes, y eso generó que nosotros iniciáramos, no solamente anuláramos algunos registros, iniciamos procedimientos sancionadores, ¿no? Y aquí lo importante fue que en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal confirmó los acuerdos del OPLE local. Son solamente algunos ejemplos de la importancia del desarrollo vía reglamentaria que ha habido en los OPLES, ¿no? A partir de los desafíos particulares que se presentan y que generan lecciones para el sistema nacional electoral. Yo terminaría mi intervención, Arturo, compañeros, compañeras, simplemente reafirmando pues la importancia de ganar la narrativa de lo que hacemos, ¿no? De no dejar margen de maniobra, lo que bien mencionaba Gaby, ¿no? El posicionamiento de noticias falsas. El sistema electoral mexicano está sobreregulado y es muy difícil de explicarlo, ¿no? La gente supone muchas cosas. Algo que tenía que ser tan claro, tan ciudadano como son las reglas electorales, no lo son, derivado de nuestro contexto y nuestras particularidades. Buena parte del éxito, lo que hacemos, pues pasa por saber explicar, por saber comunicar el alcance de esas reglas y de nuestras determinaciones. Por eso, reitero mi más sincero reconocimiento y felicitación a Arturo y a todo el gran equipo de estrategia electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo, y gracias por tus palabras. La verdad es que Chiapas me parece que tiene una complejidad muy particular. Ahorita que mencionabas varias de las situaciones que han ocurrido, sin duda han marcado
precedentes muy importantes en cuanto a temas de género, pero también en cuanto a temas de nulidad de elecciones. Recordé dos de los proyectos que hemos realizado, un anulómetro que tenemos. Chiapas es la entidad en donde más elecciones en particular se han anulado, ¿no? Fernando mencionó la del distrito 1 de Aguascalientes en 2015, pero en Chiapas ha habido varias en diferentes momentos. Y también a partir del caso de Chiapas, nos llevó en 2018 nosotros a llevar un conteo de muertes generadas por violencia electoral con motivo del proceso electoral. En 2018 hicimos un conteo que está ahí publicado en nuestra página y todo un estudio, un análisis. La verdad es que tiene una complejidad muy particular y presenta retos y es muestra cómo desde lo local los retos que representan las elecciones son muy distintos a como se ve muchas veces desde el ámbito federal o nacional ahora con el sistema, ¿no? Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias, Arturo. Y nada más, si me permites, te daría mi comentario Sí. que planteaste aquí en la mesa virtual respecto a la coincidencia de las elecciones. Claro. Recordar nada más la experiencia que dejó el 2018. La elección concurrente propició que muchas casillas terminaran a muy altas horas de la noche, ¿no? De contar votos y llenar actas. ¿Qué pasó, por ejemplo, en mi estado? Fíjense, las casillas muestras, las actas de las casillas muestras del conteo rápido llegaron hasta después de las medianoche. No podíamos cantar los resultados del conteo rápido porque no habían actas. Y la diferencia entre el primer y segundo lugar era más de 30 puntos. O sea, todo mundo, ¿no?, sabía quién había ganado y la autoridad no podía cantar resultados oficiales. Y eso fue en buena medida consecuencia, pues que la gente, que la estrategia para que en la casilla única pudiéramos dividirnos para contar votos y llenar actas, en muchas casillas no funcionó. Y los mismos ciudadanos se pusieron a contar los votos y llenar las actas de las 6 elecciones que habían en esa elección concurrente. Fue demasiado, fue muy cansado. Ese quizás pudiera ser un criterio, un motivo, ¿no?, para tratar de que pudiera haber coincidencia en el año, pero no en la fecha de las elecciones locales o federales, ¿no?